¿qué tal? Soy el pastor Abner Ávila de la iglesia Casa de Gracia, aquí en la ciudad de Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Y quiero por este medio enviar un saludo muy cordial y cariñoso a la iglesia Revive, allá en España. Un saludo a todos ustedes y bueno, yo sé que primero les tocó a ustedes vivir esta experiencia tan difícil. Ahora nos está tocando a nosotros, nos unimos a lo que están viviendo en todo. Quisiera decirles que estamos orando por ustedes y nada, solamente recomendarles que no dejemos de creer que Dios todavía sigue siendo soberano. Dios está en perfecto control y nosotros como iglesia necesitamos entender que para esto el Señor nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Donde otros se quiebran, nosotros permanecemos. Donde otros cuestionan, nosotros confiamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que mi oración es para que la fe no flaquee, que ustedes sigan firmes en el nombre del Señor Jesucristo y que sepan que no están solos. Tienen gente al otro lado del Atlántico que está orando por ustedes en el nombre del Señor. Así que muchas gracias y Dios les bendiga a todos. Hola hermanos, buenos días. Estamos aquí en casa porque no podemos salir y estamos contentos de poder saludaros a todos. Ya tenemos muchas ganas de veros, de estar en la reunión con vosotros, de alabar y glorificar al Señor todos juntos y aprender de Él. Tenemos que dar muchas gracias porque ya tenemos a Rubén en casa y creo que quiere deciros algo. Rubi, ¿qué les dices? Que muchas gracias por orar por mí. Muy bien. ¿Estás contento de haber conocido al Señor? Sí. Vale. Bueno, pues hasta pronto, nos veremos pronto en Revive. Tengo ganas de abrazaros a todos. Un beso fuerte. Hasta luego. Hola familia y amigos de Revive y alrededores. Queremos mandaros muchos saludos y bendiciones, deciros que estamos bien y os dejo por aquí un versículo que quiero compartir con vosotros. El Dios de la esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Besos. Me gustaría mandaros un cariñoso saludo a todos los hermanos de la Iglesia Revive aquí en Cangas, especialmente a los jóvenes. Yo sé que lo estáis pasando verdaderamente mal y os puedo decir que cuando yo era un poco más joven siempre me daba la sensación de que me estaba perdiendo algo. Yo estaba en el culto y parecía que fuera había algo mucho mejor y que yo estaba perdiéndome todas esas cosas maravillosas que había. El mundo deslumbraba muchísimo, pero con el tiempo me fui dando cuenta que detrás de esas luces, de esos brillos, no había nada. Ahora, desde mi posición como policía, como guardia civil, veo que detrás del brillo no solo no hay nada, sino que lo que hay es algo terrible y malísimo. Yo sé que esto cada uno lo tiene que vivir por sí mismo para darse verdaderamente cuenta, pero bueno, yo os lo cuento para que no os coja tampoco de sorpresa. Así que mucho ánimo y confianza en el Señor. Hola familia Revive, os mandamos un saludo muy cariñoso aquí desde Tui. Esperamos que todos estéis bien y tranquilos como nosotros lo estamos. Aprovecho para daros las gracias por estos maravillosos cultos que montáis a pesar de todas las dificultades. Son de mucha bendición. Gracias también por los mensajes que mandáis, por todo lo que nos llega por Facebook. Un beso. Y nada, los que podáis quedaros en casa, así nos vemos pronto y porque os echamos mucho de menos. Y un saludo muy especial a los niños también de mi clase, de la escuela dominical. A Salmi, a Elena, a las dos Lucías, a Eva, a Yani Lucas, a Bruno y a Andrés. Me acordáis mucho, cuidaos mucho, oro por vosotros y nada, un feliz domingo para toda la iglesia. Adiós. Bendiciones, por acá René González, bendiciendo con todo mi corazón a la iglesia Revive. Entendiendo que estamos pasando por estos momentos dificultuosos, pero el Señor está con nosotros. Nada,
quédese tranquilo en su casa. El quedarse en casa en esta ocasión no atenta contra tu fe, simplemente muestra que tienes una fe obediente y que tienes elegancia y estás cooperando, apoyando las directrices que se están tomando para el bienestar de nuestra gente. Él también se mueve en la casa. En tu casa también tú puedes sentir a Dios y ver cómo Él cuida de nosotros. Así que desde Puerto Rico le mando un fuerte saludo. Este es su hermano René González. No te rindas. Y no me cansaré de decir que los mejores días vienen en camino. Amén. Buenos días, bienvenidos a Revive. Es el tercer culto que tenemos así, a través de este medio, y creo que aún nos quedan unos cuantos, así que os mando desde aquí mucho ánimo y que todo pasará. Tenemos que seguir obedeciendo, quedándonos en casa, y a ver si pronto, más pronto que tarde, podemos volver a reunirnos y estar juntos y alabar juntos y tomar ese café que tanto nos gusta juntos y poder volver a tomar la comunión juntos también y espero que sea pronto. Estos días de tanta incertidumbre, de tantos miedos, de no saber qué va a pasar, tenemos que estar más que nunca confiados en Dios. Leía Sofonías 3:15, que dice así: el Señor está en medio de ti, ya no tendrás que temer mal alguno. Aunque estemos viviendo momentos de mucha incertidumbre, tenemos que tener la confianza de que Dios sigue en medio de nosotros. Dios está pasando esta tormenta con nosotros, a nuestro lado. Dios nos ve, no nos está dejando de lado, ni mucho menos. Y aunque a veces parece difícil porque bueno, pues eso, no sabe qué va a pasar y vemos a mucha gente sufrir, enfermedad, muerte, pero nosotros los cristianos tenemos la confianza de que Dios está aquí, de que Dios nos sostiene, de que no es que solo nos vea o nos esté observando, sino que está a nuestro lado, que Dios está pasando esta tormenta a nuestro lado, que aunque la tierra tiemble y los vientos golpeen, la roca que nos sostiene es firme. Me gusta mucho el Salmo 62, los versículos 6, 7 y 8 dicen así. Salmo 62, 7 y 8. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo. Fijaos que dice en todo tiempo, no solo en los buenos tiempos, sino en todo tiempo, en los buenos y los malos, siempre. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que derramar nuestro corazón delante de Él, tener confianza en Él, poder descansar en Él, sabiendo que Él, como os he dicho antes, sigue al control. Hay una canción que dice esto precisamente, que Dios es nuestra roca, nuestro puerto seguro, y dice: a la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Sobre la tempestad, Él es Rey. Dios es Rey. Y Él es nuestra roca y vamos a cantar ahora esta canción. Su
Esta semana escuchaba una canción que dice: tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la confianza de que todo pasará. No sabemos cuándo va a pasar esto del coronavirus, no sabemos cómo va a ser, porque no sabemos si vamos a poder salir en mayo, junio, y tampoco cómo, ¿no? Igual poco a poco, y las reuniones todavía se tienen que prolongar un poco más, no lo sé, pero los que hemos confiado en Dios tenemos la certeza de que vamos a estar en el cielo, de que sí que cuando todo esto pase, no me refiero ya al coronavirus, sino que me refiero a nuestra vida aquí, cuando pase tenemos la confianza de que vamos a estar todos juntos en el cielo. Como acabamos de cantar en la canción, un día Él regresará, en su presencia voy a estar y sin mancha ante Él vendré. Nos gustaría seguir cantando ahora la canción que se llama Conmigo estás, que dice: en la dificultad puedo confiar en ti, firme permaneceré, tu promesa eterna es. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, no hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, porque tú conmigo estás. Vamos a seguir cantando esta canción, Conmigo estás.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto solamentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros y el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muy buenos días a todos. La verdad es que he hecho mucho de menos vuestros abrazos, pero también es verdad que está siendo una experiencia muy enriquecedora el compartir este tiempo juntos, aunque sea de forma virtual. Una cosa que he notado estos días es que todos estamos recurriendo mucho al libro de los Salmos. Acabamos de escuchar el Salmo 46 por las voces de chicos y chicas jóvenes y la verdad es que es un salmo muy especial y es un salmo con el que seguramente todos nos sentimos muy identificados estos días. Y os invito a pasar un tiempo juntos alrededor de este salmo. Ha sido muy especial para mí porque hace unos años una canción basada en el versículo 10 de este salmo me hizo mucho bien, me ayudó mucho, y meditar en este versículo es algo que me ha ayudado a superar situaciones complicadas y ha recorrido también en situaciones como las de estos días. El versículo 10 dice: estad quietos. La canción se titula Sé que eres Dios, y lo de estad quietos me ha hecho pensar, porque estad quietos, esa palabra significa en el Salmo dejad de combatir, es decir, no hagáis nada, tenéis que quedaros en casa. Y me ha hecho pensar, y creo que es algo con lo que podemos disfrutar mucho en esta mañana. El Salmo 46 tiene una indicación musical. La indicación musical es alamot. Alamot significa doncella o mujer joven, y la referencia en este salmo lo que nos viene a indicar es que es una canción pensada para voces agudas, para sopranos. Así que sopranos, este es vuestro salmo. A veces cantamos canciones más graves, a veces más agudas, unas cómodas para unas personas y otras para otras. Este es un salmo para sopranos, pero obviamente es un salmo en el que podemos disfrutar todos. El tema de este salmo es la soberanía de Dios. Hay muchos temas aquí, pero básicamente habla de la soberanía de Dios. Hace un poco menos de 5 años, creo recordar, tuve la oportunidad de asistir a un taller gospel en Madrid, organizado por Fede Gospel, y el profesor era Demian Smith, un músico de los mejores, al menos que yo haya conocido nunca, y creo que hoy en día uno de los mejores cantantes y músicos gospel del panorama mundial. Teníamos la oportunidad de tener talleres con él y hacer preguntas, y una chica, una solista, le preguntó o le pidió que nos diera consejos para cantar solos gospel. Y la verdad es que la respuesta de este hombre me sorprendió muchísimo. Yo por lo menos, no sé si los demás, pero yo estaría esperando que nos diera pues indicaciones, a lo mejor tipo vamos a cantar, vamos a hacer clases de canto, o algunos ejercicios del calentamiento específicos, o alguna técnica especial, pero la verdad es que este hombre pensó durante unos segundos y sentado en su piano miró a esta chica y le dijo: mira, 3 cosas, te voy a recomendar 3 cosas. La primera, todas las canciones gospel se basan en un texto de la Biblia o una historia de la Biblia. Entonces lo primero que te recomiendo es que busques el texto de la Biblia o la historia de la Biblia en la que está basada esta canción.
La segunda cosa que le dijo es, lo segundo es, investiga al autor y las circunstancias que llevaron a este compositor a hacer esta canción. Y investiga también por qué encontró ayuda en ese texto en concreto, en esa historia de la Biblia, en esa circunstancia. Y la tercera cosa que nos dijo es, luego de hacer esto, busca una circunstancia en tu vida que sea similar y aplica el texto o la historia bíblica a tu circunstancia. Y luego nos dijo, cuando cantes esa canción, trae a tu mente esa circunstancia. Y me impresionó. Me pareció una manera de realmente interiorizar el contenido de la palabra de Dios y aplicarlo a nuestra vida en cualquier circunstancia, en este caso, pues cuando estaba cantando una canción. Ahora, yo os animo, os propongo aplicar estos consejos a esta canción, al Salmo 46. No os asustéis, no voy a cantar, ya seguramente algunos habéis ido raudos y veloces al teclado del volumen de vuestro dispositivo para bajarlo en caso de necesidad, pero no os asustéis, no voy a cantar, pero sí que creo que podemos aplicar estos principios, estos consejos a este salmo, y a mí me ha ayudado mucho estos días y me ha hecho ver cosas muy interesantes. En este caso, el texto de la canción es directamente ya un texto de la Biblia, así que no hay nada que buscar aquí, ya lo hemos encontrado. Ahora, hay algo muy interesante en cuanto al autor y las circunstancias. El autor o autores de este salmo son los hijos de Coré. Conocemos seguramente más al rey David, conocemos a Asaf, pero conocemos probablemente un poco menos a los hijos de Coré. Y las circunstancias en las que fue escrito este salmo realmente no las sabemos, porque el salmo no lo dice, pero los autores y el estudio de los autores y del contenido de este salmo nos puede ayudar a acercarnos un poco a lo que pudieron haber sido las circunstancias en las que fue escrito. Los hijos de Coré. Cuando hablamos del hijo de alguien, usamos la referencia a una persona por su antecedente, su padre o su familiar, su ascendiente, normalmente es porque esta persona ascendiente es alguien honorable, ¿no? Es alguien que ha sido muy reconocido y entonces pues es como un honor ser hijo de fulanito, etcétera, etcétera, o descendiente. Ahora, en este caso, concretamente, es justo todo lo contrario. Coré era un descendiente de Leví, era de la tribu de Leví, que era, como sabéis, la tribu en Israel encargada del sacerdocio, de la alabanza en el templo. Y este hombre se rebeló contra Moisés y contra Aarón, y nos dice la Biblia que eso le costó la vida. Ahora, hay algo que a mí me gusta, cuando estudio la Biblia me gusta hacer, y os voy a invitar a que lo hagáis conmigo, que es analizar un poco las genealogías, porque a veces nos da una idea muy, muy interesante de cómo, de dónde vienen las personas y de cómo las personas llegaron a donde llegaron, ¿no? Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, y estos 3 hijos, uno de ellos, de los hijos Coat, tuvo varios hijos, pero entre ellos a Amram y a Izar. Y de Amram es el padre de Moisés y Aarón. Amram se casó con Jocabed y tuvo 3 hijos, Moisés, Aarón y María. Pero aquí los protagonistas en este caso son Moisés y Aarón y Coré, que era hijo de Izar. Coré era, como veis, primo de Moisés y de Aarón, pero no quiso someterse a la autoridad de Moisés, que había sido puesta por Dios, ni al sacerdocio de Aarón y de sus hijos, y se rebeló contra Dios. Y Coré, por esto, él y las personas con las que él estuvo en la rebelión, dice ahí el libro de Números, capítulo 16, que eran 250 personas, y cuando se enfrentó a Moisés y retó a Dios, lo que pasó con Coré es que dice literalmente que se lo tragó la tierra, él y aquellas 250 personas, y dice sus casas y probablemente toda su familia, todas sus pertenencias, todas sus cosas perecieron con él allí. Pero no fallecieron, no murieron en aquella ocasión sus 3 hijos. Dice el libro de Números, capítulo 26, versículo 11, que sus hijos no murieron
y esto nos hace ver que realmente ellos no habían participado en la rebelión con Coré. Esto nos habla también algo muy importante acerca de ellos. Personas que se mantuvieron fieles cuando todas las personas a su alrededor no lo eran, no habían dejado de serlo. Ahora, ¿qué pasó con sus descendientes? Pues la verdad es que, por lo que sabemos del pueblo de Israel, seguramente llevaron y tuvieron que cargar con esta deshonra de su antecesor durante toda su vida, durante mucho tiempo. Y no debió ser fácil, porque siempre que se menciona en la Biblia, se les menciona como hijos de Coré. Podían decir que eran hijos de Leví. En algunos casos se habla de ellos como coatitas, que es el hijo de Leví directamente, pero se les menciona casi siempre como hijos de Coré, como recordando aquella situación. Ahora, siempre que aparecen los hijos de Coré en el Antiguo Testamento y en la Biblia, nos hablan de personas que honraron a su familia a partir de entonces. Y me llama la atención en especial un hombre que se llama Emán, que es nieto de Samuel, una persona fundamental en tiempos del rey David, junto con otras tres personas, Asaf y Jedutún. Ahora, Emán tenía en el pueblo de Israel, en tiempos de David, tenía encargado por David un ministerio de alabanza en el tabernáculo, lo leemos en el capítulo 6 del primer libro de Crónicas, y también fue designado por el propio David para el ministerio de alabanza en el templo de Salomón, el templo que luego Salomón construiría, pero que él preparó absolutamente todo. Lo encontramos a él y a su familia, a sus hijos, participando en la dedicación del templo de Salomón cuando es llevada el arca al templo, y allí hay si lo leéis ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 12, nos habla de músicos, cantores, y aquello tuvo que ser algo realmente impresionante, una fiesta en la que ellos estaban participando y alabando y adorando a Dios junto con todo el pueblo. Y hay otro momento importante, que es el que encontramos en el segundo libro de Crónicas, también capítulo 29 y versículo 14, cuando nos habla de Ezequías, del rey Ezequías, cuando él ordena purificar el templo. Dice que llama a los levitas, y entre ellos se menciona específicamente a los descendientes de Emán, es decir, hijos de Coré o descendientes de Coré. Esto lo que nos dice es que los hijos de Coré, a diferencia de su padre, obedecieron a Dios y le honraron, y fueron personas que realmente fueron tremendamente importantes y útiles en el pueblo de Israel. Si recordáis, los tres músicos principales que el rey David designó para el templo eran Asaf, Emán y Jedutún. Y aquí también es interesante ver cómo estos tres hombres descendían cada uno de un hijo de Leví. El descendiente de Asaf, de Gerson, era Asaf; el descendiente de Merari era Jedutún, Etán también se le llama; y el descendiente de Coat, el coatita, era Emán, que no era hijo de ninguno de los otros hijos de Coat, sino hijo de Izar y de Coré. Ahora, encontramos también unas circunstancias que no sabemos a ciencia cierta, pero que muchos comentaristas estudiosos de la Biblia sitúan este salmo en el contexto histórico, en el marco histórico del asedio de Sennacherib a Jerusalén. Ahora, del análisis histórico de los salmos también podemos encontrar cosas muy interesantes. Sabéis que el libro de los salmos está escrito por muchos autores, por varios autores: el rey David, Asaf, los hijos de Coré, como estamos viendo. Uno en concreto, un salmo, está indicado como el salmo de Emán, el propio Emán, el cantor de Israel. Salomón, Moisés, Etán o Jedutún, y luego hay unos cuantos salmos anónimos. También los libros están divididos, el libro de los salmos está dividido en 5 libros. El primer libro del capítulo 1 al 41, el segundo del 42 al 72, el libro 3 del 73 al 89, el libro 4 del 90 al 106 y el libro 5 del 107 al 150. ¿Qué nos indica esto? Bueno, si vemos la recopilación de los salmos o los estudios históricos que hay respecto de esto, encontramos que el libro 1 fue recopilado seguramente en tiempos del rey David. Ahora, el libro 2 y el libro 3 fueron recopilados en tiempos de Ezequías o Josías.
en tiempos de algunos de estos dos reyes, y el libro 4 y el libro 5 en tiempos de Esdras y Nehemías. Ahora, solo hay salmos de los hijos de Coré en los libros 2 y 3, por tanto, es muy probable o es perfectamente posible que estos salmos hayan sido escritos en el tiempo de Ezequías, salvo el salmo que escribió Emán, lógicamente que se fue en tiempo durante su vida, al igual que los salmos del rey David y los salmos de Asaf. Ahora, el contenido de este salmo sí que encaja perfectamente con la milagrosa liberación por parte de Dios de la ciudad de Jerusalén de mano del asedio de Sennacherib. Como digo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero merece mucho la pena recordar esta historia. A mí me ha hecho mucho bien recordar cómo Dios es soberano y es todopoderoso en esta historia. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulos 18 al 20, y la encontramos también en el segundo libro de Crónicas, capítulos 29 al 32. Nos dice ahí que Ezequías comenzó a reinar con 25 años, y dice el versículo 5 del capítulo 18 de Reyes que Ezequías fue el mejor de los reyes de Judá. Después de David y de Salomón, no hubo ningún rey en Judá que fuera tan bueno como Ezequías, porque él, después de que el pueblo de Israel y de Judá decayese en su vida espiritual hasta lugares insospechados, él realmente llegó a restaurar el templo, la vida espiritual del pueblo, la adoración en el templo. A mí me ayuda mucho cuando pienso en esto, me ayuda mucho pensar en forma cronológica. No sé si a vosotros os ayuda, pero para mí es una ayuda importante y me ayuda a situarme en el tiempo de lo que sucede en la historia. En el año 722 a.C., Israel fue llevado cautivo por el rey de Asiria. El reino del norte cae cuando gobernaba el rey Oseas, y es Salmanasar V, rey asirio, que conquista Samaria después de haberla sitiado durante 3 años y lleva cautivos a todo el pueblo. Ahora, el rey Ezequías vivió esto desde Judá, y seguramente, absolutamente seguro que fue un momento durísimo. El ejército asirio era un ejército temible, era un ejército que eran absolutamente inhumanos y despiadados, cometían atrocidades con todos aquellos prisioneros que hacían, y no solo se limitaban a asesinarlos, sino que, hablan de cosas terribles que no viene al caso comentar ahora. Pero la verdad es que la gente le tenía muchísimo miedo, y seguramente fue algo terrible para el pueblo de Israel escuchar noticias y recibir noticias de cómo habían sido siendo cautivos habían sido conquistados por Salmanasar. Ahora, en el año 715 muere Acaz y Ezequías comienza a reinar en solitario. Y es ahí donde nos dice el relato de la Biblia que Ezequías quita los lugares altos y sigue los mandamientos de Dios. Su padre Acaz había hecho altares para Asera y para dioses paganos, pero Ezequías entiende que eso no es lo que Dios manda, no son los mandamientos de Dios, y ordena quitar esos lugares y restablece la adoración en el templo. Y cuando esto sucede, como decíamos antes, 2 descendientes de Emán, descendientes de Coré, están ahí ayudando a esta santificación del templo. Ahora, Ezequías decide no pagar tributo al rey asirio, que por entonces era Sargón II, pero a partir del año 705 es Sennacherib, probablemente el más cruel y el más sanguinario de todos los reyes asirios. Y a Sennacherib eso de que dejara de pagar tributo no fue una cosa que le agradó demasiado, y era un hombre tremendamente orgulloso. Y nos dice la historia que en el año 701 invade Judá. Sennacherib viene hacia Judá, probablemente está queriendo llegar a Egipto y conquistar Egipto, pero él lo que hace es
desplazarse hasta el sur de Jerusalén, ahí cerca de Egipto. Y él lo que está haciendo es preparar una campaña militar monumental. Llevan máquinas de guerra y realmente todos los pueblos de la zona todas las ciudades caen de forma inmediata. La mayoría se rinden. La mayoría se rinden porque la gente conoce quién es Sennacherib y están realmente aterrorizados. Y la rendición supone ser esclavos o ser prisioneros, pero al menos no sufrir las torturas que este hombre y estos soldados infringían a las personas, a los pueblos que conquistaban. Sennacherib baja hasta Judá y nos dice el relato bíblico que cuando está en Laquis, que es una ciudad que está al sur de Jerusalén, la sitió y no tardó mucho tiempo en conquistarla, dice que Ezequías intentó negociar con él, intentó negociar con Sennacherib, y dice el relato bíblico que él le envía 1 tonelada de oro y 10 toneladas de plata. Nos dice la Biblia que Ezequías incluso desmontó el oro que había en las puertas del templo para poder reunir todo este oro y entregárselo a Sennacherib. Pero Sennacherib no está por la labor de la paz y envía unos mensajeros a Jerusalén que hablan claramente para que todo el pueblo les escuche, y lo que les dicen es que no hay trato de paz que valga y que les van a conquistar. Y claro, lo primero que pensarían todos en Jerusalén, Ezequías incluido, es que la mejor situación sin duda era rendirse y entregarse a Sennacherib. Era algo que además le convenía a Sennacherib porque él estaba luchando contra Egipto también. Y entonces la presión tuvo que ser terrible. Y yo me imagino a aquellos hombres, a aquellas mujeres, pensando en sus hijos, en lo que podía pasar si caían en manos de estos sanguinarios soldados, y que no querrían sufrir de ninguna de las maneras esta situación. Y la tensión y el miedo y la angustia y la ansiedad tenía que ser terrible. Ahora, tras muchas amenazas, nos cuenta la historia, nos dice el relato bíblico que Ezequías oró a Dios y consulta con Isaías, y Isaías le envía respuesta de parte de Dios. Y la respuesta de Dios es: no te preocupes, Ezequías, no hagas nada, yo voy a proteger la ciudad, y ni una sola flecha va a caer sobre Jerusalén. Esto era tremendamente difícil de creer. Había un ejército de casi 200.000 soldados sanguinarios que tenían a tiro de piedra, los podían ver perfectamente, habían montado su campamento en el lugar del lavador, en la heredad del lavador, muy cerca de Jerusalén, seguramente les podían ver perfectamente, y sabían perfectamente lo que podría suceder o lo que iba a suceder de forma irremisible. Sabían que sus murallas no les iban a poder proteger durante mucho tiempo y que el asedio podía durar meses, podía durar incluso años, como el caso de Samaria, pero iban a acabar cayendo en manos de Sennacherib. Ahora, la respuesta de Dios para Ezequías es: no te preocupes, Ezequías, no hagas nada. Yo voy a proteger la ciudad. El ángel de Jehová esa noche pasó por el campamento de Sennacherib y mató a 185.000 soldados. Ahora, si leemos la ley 39/2007 de noviembre española, determina que el ejército español deberá tener entre 130.000 y 140.000 efectivos, soldados. ¿Os imagináis lo que significa? 185.000 soldados, bastante más de lo que es el ejército español entero, falleció en una sola noche por mano del Señor. Y esto obviamente hizo que Sennacherib huyera, cogió sus cosas y marchó despavorido, y como había dicho el profeta, de parte de Dios, ni una sola flecha fue lanzada sobre Jerusalén. Ahora, resulta emocionante si esa realmente fue la circunstancia que llevó al autor, a los descendientes de Emán, descendientes de Coré, a escribir este salmo, entender la alegría y la confianza en Dios que esto tuvo que suponer para todo el pueblo, para los levitas. Y creo que podemos cantar este salmo pensando en estas circunstancias. Empieza diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es una declaración de confianza en Dios basada en experiencias reales, en experiencias vividas. Y habla de que nuestra experiencia, nuestra fortaleza no está basada en murallas ni está basada en personas, está basada en Dios
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro auxilio. El versículo 2 y el versículo 3 dicen: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando Isaías le envía el mensaje a Ezequías, nos desvela algunas palabras de Sennacherib que hacen referencia a algunas de estas cosas. Les dice que ni siquiera los montes, ni los ríos, ni nada les va a impedir subir hasta Jerusalén y sitiarla y conquistarla. La idea de estos versículos en el Salmo es que pase lo que pase, suceda lo que suceda, por muy extraño que sea, por muy imprevisto que sea, no tenemos que temer porque Dios está con nosotros. Dice el versículo 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Cuando leo este versículo me viene a la memoria el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, cuando nos explica ahí que, preparándose para el asedio, Ezequías desvió el agua del manantial de Gihón por un túnel excavado en roca, un túnel de 540 metros, y lo desvió hacia el interior de la ciudad, hasta el estanque de Siloé, para que no tuviesen que salir a buscar agua fuera de las murallas y estar protegidos. Dice el versículo: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. De alguna manera la provisión de agua la tenían garantizada y es algo que ellos pueden recordar con alegría en este salmo. Ahora dice el versículo 5: Dios está en medio de ella, de la ciudad, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. No estamos solos, y este cántico de liberación, este cántico que recuerda seguramente momentos o muchos momentos de liberación, nos recuerda que no estamos solos, nunca estamos solos, Dios está siempre con nosotros. Ahora, este versículo dice ahí: Dios le ayudará al clarear la mañana. Yo me imagino aquel momento cuando el sol empezó a salir y los que vigilaban las murallas pudieron empezar a divisar el campamento asirio, y seguramente al ver que aquello estaba completamente arrasado, que era estaba sembrado de cadáveres de soldados de Sennacherib, de soldados asirios, entendieron que Dios les habría librado de Sennacherib. Y es un motivo seguramente para ellos para alabar y para adorar a Dios para siempre. Dice el versículo 6: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. La historia, lo que sucedió allí con los soldados de Sennacherib en aquel campamento y la derrota enorme que sufrió el ejército asirio, fue algo que todas las naciones conocieron y fue algo que dio gloria a Dios durante mucho tiempo. El ejército asirio, temible y poderoso, había sido derrotado. El versículo 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El término Jehová de los ejércitos es una expresión que nos destaca la soberanía de Dios y la omnipotencia de Dios. Y dice el versículo 8: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. El versículo 9 nos dice que Dios hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dios hizo cesar la guerra de Sennacherib de una manera milagrosa y no necesitó carros, ni armas, ni arcos, ni flechas. Lo hizo de una manera sobrenatural. Y esto nos recuerda que Dios no necesita de nuestras herramientas, no necesita de nuestras armas para actuar y puede librarnos de las situaciones que estamos viviendo, aunque nosotros no tengamos los recursos necesarios para ello. Ahora llegamos al versículo 10. El versículo 10 es el versículo en el que me gustaría centrarme en esta mañana. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cesad las actividades bélicas, es lo que significa este término. Es un término militar, estad quietos, cesad las actividades bélicas, podríamos decir en nuestro tiempo, quedaos en casa. Seguramente Ezequías estuvo analizando todas las opciones posibles que tenía. Estaría hablando con los generales de su ejército, estaría analizando estrategias posibles de defensa y de ataque, y la respuesta de Dios por medio de Isaías fue probablemente la última que esperaba. Dios le dice a Ezequías, por medio de Isaías: no hagas nada, yo voy a proteger la ciudad. Yo imagino que para los habitantes de Jerusalén y de la ciudad tendría que ser
Una ansiedad terrible, una angustia enorme, pensar que en una situación tan tremenda realmente no iban ni siquiera a defenderse. Pero esta es la instrucción que Dios le da y Ezequías confía en Dios. Dice el versículo: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y esto es exactamente lo que sucedió en aquel momento, porque cuando los pueblos de alrededor, cuando las naciones se enteraron de lo que había sucedido, nos cuenta el relato bíblico que venían a Jerusalén, venían a adorar a Dios. Muchos pueblos, muchas personas que no conocían a Dios vinieron y le adoraron porque entendieron que era algo sobrenatural lo que había sucedido. Este versículo siempre me recuerda otra situación que sucedió muchos años después, y es cuando los discípulos estaban con Jesús cruzando el mar de Galilea en una barca, y nos cuenta el relato de la Biblia, el Evangelio, que se desató una gran tormenta. Y en medio de esta tormenta unos pescadores, unos marineros experimentados, llegaron a temer por su vida, por la bravura, por la virulencia de esa tormenta. Y nos dice el relato que Jesús estaba con ellos, pero Jesús estaba durmiendo. Y yo me imagino cómo tendría que ser aquel momento para los discípulos, luchando por achicar agua de aquel barco que se estaba llenando de agua y corría peligro real de hundirse, y ver cómo Jesús no estaba haciendo absolutamente nada, estaba durmiendo. Y Pedro no puede soportarlo más y le despierta, y Jesús se levanta y extiende sus manos y calma la tormenta, calma las olas. Y la pregunta de Jesús es: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Lo que nos dice esa pregunta es que ellos estaban equivocando en pensar en la tormenta, porque lo que tenían que pensar no era en lo grande que era la tormenta, sino tenían que saber quién era realmente el que estaba con ellos. Y esto es lo que dice este versículo. La clave de todo aquí es: conoced que yo soy Dios. Sabed que yo soy Dios. No hay nada que se escape en su control. No hay absolutamente nada que escape al control de Dios. Y una de las claves más importantes en la vida es saber que Dios es Dios. Parece una cosa de cajón, pero muchas veces en nuestra vida nos lo olvidamos. La clave más importante de la vida es saber que Dios es Dios. Ezequías dice en su oración que entiende que otros pueblos pueden haber caído porque sus dioses no son reales, son de madera, pero él sabe que Dios es real, que nuestro Dios es real y que Él tiene en la mano el control sobre las naciones, sobre los ejércitos, porque Dios es Dios. El Salmo termina con el versículo 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Otra vez el término Jehová de los ejércitos, otra vez Dios está con nosotros. Y esta es la conclusión del autor. Dios es Dios y está con nosotros. Dios está con nosotros. Y esta es la razón por la que podemos controlar nuestro miedo, por la que podemos controlar nuestra angustia, por la que podemos controlar nuestra ansiedad, porque nuestro refugio no es un Dios de madera, no es una persona, no es un gobierno, no es un ejército, es el Señor de los ejércitos, es Dios. Una vez que podemos analizar este salmo siguiendo las instrucciones de Demian Smith, lo que nos toca ahora es aplicarlo a nuestra vida y a las situaciones de miedo y angustia similares a las que podemos enfrentar, al igual que los hijos de Coré que escribieron este salmo. Y puede que no tengamos que ir mucho tiempo atrás. Probablemente muchos de estos días, estas semanas pasadas, hemos sentido miedo, ansiedad, porque sabemos que ningún gobierno, ningún país, nadie absolutamente nos puede garantizar ni asegurar lo que va a pasar en estas próximas semanas. Pero los que confiamos en Dios sabemos que Él está con nosotros, que Él va a estar siempre con nosotros, que Él va a protegernos y que nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios y estar tranquilos, estar quietos, quedarnos en nuestra casa. Estoy seguro de que a partir de hoy muchas veces que cantemos este salmo traeremos a nuestra mente y a nuestra memoria la situación de estos días. Y este salmo nos va a ayudar mucho. Y os animo y os reto a que cantéis este salmo y lo apliquemos a nuestras vidas en la situación actual. Que el Señor os bendiga, que tengáis una muy buena semana.
Buenos días a todos, aquí estamos el domingo 29 de marzo celebrando lo que es la Cena del Señor, aquí juntos como familia, ¿verdad? Aparte hoy es un día especial porque el 29 de marzo de 2003 fue nuestra encomendación a la obra del Señor. Y luego, 2 años después, nació también Caleb el 29 de marzo. Así que hoy estamos de aniversario, tanto en lo ministerial como en el cumpleaños de Caleb. Así que damos gracias a Dios también por este día y porque Dios es fiel y nos da estos regalos. Bueno, tenemos que pasar ahora a este tiempo entonces del pan y el vino, que es un tiempo tan especial para todos, como lo hacemos cada domingo en la iglesia. Y quería leeros algunos versículos porque estaba pensando, ¿qué es esto del pan y el vino? ¿Por qué lo hacemos? Y entonces quiero llevaros a Lucas capítulo 22 y versículo 14. Y dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Estos versículos nos muestran aquella cena pascual que estaban celebrando Jesús y sus discípulos. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, viene de aquel momento del que os hablaba hace un par de semanas, cuando os predicaba en aquel mensaje acerca de la Pascua judía, del éxodo de los israelitas saliendo de Egipto. Ahí es cuando se instauró esta fiesta de la Pascua. Y es allí cuando, si os acordáis, veíamos que la sangre del cordero en los marcos de las puertas simbolizaba la sangre de que lo que luego haría Jesús muriendo por nosotros, ¿no? Ahora, cuando los judíos celebraban esta fiesta, que es la fiesta de la Pascua, tenían 4 copas de vino, no solamente una, y tenían también 3 panes, y eran panes sin levadura, lo que se llama el pan ácimo. ¿Por qué? Porque esto simbolizaba que cuando los israelitas salieron de Egipto, tuvieron que salir de una forma tan apresurada que el pan no le dio tiempo a crecer. Y es por eso que ellos no tomaban el pan con levadura cuando simbolizaban esto, sino que lo tomaban un pan duro, un pan que no creció porque no dio tiempo a leudar ni siquiera a hornear. Esto lo podéis leer en Éxodo, esa historia. Y luego, a lo largo de la cena, en la Pascua, las familias se juntaban, sacrificaban un cordero y tenían que comerlo juntos. Y entonces, a lo largo de la cena, se tomaban 4 copas de vino. Por cierto, una cosa interesante es que parece ser que comenzaban con el vino y luego con el pan. Nosotros lo hacemos al revés. Pero bueno, no pasa nada, es algo simplemente simbólico. Ahora, cuando Jesús leemos aquí que comienza a tomar la primera copa, luego toma el pan, y luego veis, como hemos leído en el versículo 20, después de haber cenado toma otra copa. Ahora, en esta Pascua se tomaban 4 copas de vino, como os digo. Sin embargo, si leéis Lucas y los otros evangelios, vais a ver cómo quedaron sin tomar la última copa de vino. La Pascua estaba incompleta. Y Jesús dijo: no voy a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Ahora, si vas unos versículos más adelante, en Lucas 22, tal vez ahí aparece la 4ª copa. Mira, versículo 39. Y Jesús, saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Faltaba la 4ª copa.
De hecho, se llama en judío el seder, porque eran el orden establecido de las 4 copas. Faltaba una. El Señor Jesús tomó hasta la tercera con sus discípulos, pero dejó la cuarta simbólicamente para el final. La copa más difícil, la copa más amarga que Él tenía que beber era aquella donde iba a tener que dar su vida por nosotros en la cruz. Y por eso luego en la cruz dice, tetelestai, consumado está, todo está terminado, porque Él bebió también la copa de la ira de Dios, unas hierbas amargas en su alma que tuvo que experimentar por amor a ti y por amor a mí. Tantas cosas interesantes, ¿verdad?, de toda esta Pascua judía. Pero ya, para no seguir predicando, porque este era solamente el tiempo para tomar el pan y el vino, lo que vamos a hacer es darle gracias a Dios, y así como familia y como iglesia vamos a participar de este tiempo tan hermoso. Recordemos que Jesús hizo todo esto porque nos amó tanto, porque dio su vida en la cruz por nosotros. Y hoy también nosotros podemos recordar que ya no somos esclavos del pecado, que ya no vivimos en Egipto, que tenemos una tierra nueva, la tierra prometida, el cielo, y que el Señor está preparando un lugar para nosotros. Vamos a orar entonces. Padre, muchas gracias por este pan, por este vino. Gracias porque lo tomamos después de miles de años, desde que esto se comenzó a hacer. Pero el significado no se pierde, Señor. Gracias porque este pan nos recuerda el cuerpo de Jesús. Gracias porque este vino nos recuerda también la sangre de Cristo, como aquel cordero que derramaba su sangre. Gracias, Señor, porque nos has amado tanto. Y que ahora como iglesia podamos participar también, recordar y agradecerte que somos libres, libres en Cristo y más que vencedores. Por eso recibe nuestra adoración en esta mañana, porque le elevamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, tomamos. Seguimos también tomando entonces el vino, recordando la sangre de Jesús. Muy bien, pues esperamos que de esta forma familiar y también de una forma familiar pero más grande, como iglesia, esto nos sirva también para seguir unidos en Cristo y para seguir esperando ese momento en el cual, cuando pase toda esta crisis, ya podamos hacerlo todos juntos. Así que un abrazo muy fuerte de nuestra familia y que Dios os bendiga mucho. Os queremos. Vamos a acabar esta preciosa reunión orando. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos protege, que eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio, Señor, en todos los momentos de nuestra vida. Y venimos ante ti en este día como iglesia para decirte que te necesitamos. Señor, que necesitamos de tu guía, de tu sabiduría, de tu paz. Señor, de todo lo que tú nos puedes dar. Levantamos nuestros ojos a ti, Señor, y pedimos tu misericordia. Misericordia por este país, por el mundo entero, por nuestros pueblos, Señor, por nuestra gente. Señor, bendice a nuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Bendice a los médicos, a las enfermeras, a los farmacéuticos, a los que trabajan en los súper, a los que están en algunas fábricas que no han cerrado, a los que se trasladan, Señor, a los que ayudan en el comedor social.
Bendice, Señor, guarda, protege. Bendice a nuestras familias mientras estamos en cuarentena. Ayúdanos, Señor, a tener el pensamiento centrado en ti, en tu soberanía, Señor, y que podamos confiar en ese Dios que está permitiendo todo lo que está pasando. Y, Señor, también hacer una lectura de este tiempo en nuestra vida, reflexionar en nuestro corazón, acercarnos más a ti, concentrarnos en ti, Jesús, que eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Guárdanos, Señor. Preserva nuestra salud. Protégenos. Te lo pedimos como iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queremos dejarles con la doxología de Hebreos, capítulo 13, versículo 20-21. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él os capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, hermanos, que tengáis una muy buena semana. Bueno, y para terminar nos gustaría cantar la canción Sé que eres Dios. Tony estaba hablando del Salmo 46 y esta canción está basada en este salmo. Y sabiendo que aunque contra mí se eleve el mar, yo remontaré la tempestad, y sabiendo también que sobre todo Dios tiene el control. Vamos a despedirnos cantando esta canción y os deseamos una buena semana, que sigáis confiando en Dios, que sigáis acercándoos a Dios y que el próximo domingo pues nos podamos ver por aquí. Thank you.